Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y debo manifestar mi satisfacción, el gusto que hoy nos acompañe en nuestro programa una persona joven, una persona que trabaja intensamente en política y que además hoy tiene la responsabilidad de representar al pueblo de la nación porque es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Como los diputados son los representantes del pueblo y los senadores, los representantes de las provincias, tengo el gusto y el honor de saludarla hoy a una persona que yo respeto y tengo un especial afecto por sobre su trayectoria, que es Carolina Píparo, a quien te agradezco, querida Carolina, que hoy esté con nosotros. Vos sabés que este es un programa, ya no sé si 20 años, pero en el cual todo el mundo ha participado. No hemos cerrado las puertas a nadie, y más con vos, que coincidimos en muchas cuestiones que hacen a la solución que el país está requiriendo desesperadamente. Creo que podemos aportar tu experiencia, tu protagonismo, tu participación en esta Cámara de Diputados de la Nación, así como los que estuvimos y no estamos, decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos que debemos hacer para superar este grave momento para nuestro país. Te agradezco mucho tu presencia, querida Carolina, y vos podés explayarte como creas conveniente. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. La realidad que es un gusto estar conversando hoy con vos. Es un gusto a través de vos estar hablando con los correntinos. Y como decís vos, intentando en el Congreso de la Nación representar a todos los argentinos, lo cual está siendo un tanto complicado porque no estamos teniendo actividad en el Congreso. Yo entiendo que el oficialismo hoy está teniendo grandes diferencias dentro de su frente y eso hace que de alguna manera el Congreso esté paralizado. Yo esperaba por lo menos en este mes, en el mes pasado, haberle dado una gran solución a los argentinos, que era derogar la ley de alquileres. Me parecía que es un tema importante, que afecta tanto a propietarios como inquilinos, y en ese sentido, junto a José Esper, Javier Milei y Victoria Villarruel, propusimos derogar la ley de alquileres, y esperábamos obviamente haberla ya debatido. Yo creo que derogarla es el camino, y me parece que en este sentido que se hayan propuesto, no sé si saben que se propuso 30 días para debatir un nuevo proyecto. No entendemos esta necesidad ni de esperar 30 días ni de debatir un nuevo proyecto. Creo que a la gente le daría mucha certeza que nosotros como Congreso deroguemos una ley que ha sido nefasta, ¿no?, para todos los argentinos, y está muy bien reconocer cuando el Congreso ha fallado, y en este sentido me parecía bastante urgente. Digo eso como muchos otros temas, ¿no? Boleta única de papel para todo el país, nos parece muy importante, pero bueno, nosotros estamos realmente presentando proyectos, pero sí paralizados como diputados para sesionar, ¿no? Y lamentablemente no depende de nosotros, que somos un bloque tan pequeño, forzar ningún tipo de sesión. Mirá, Carolina, yo digo lo siguiente. Si hay un lugar en el cual no se puede decir una cosa por otra, se sabe toda la actividad que desarrolla el representante, sea el diputado o el senador, porque están los diarios de sesiones, porque se sabe cuándo se concurre a las sesiones, cuándo se presentan proyectos, cuál es la actitud que se asume, cómo se actúa en las sesiones, cuál es la postura que se adopta. Así que yo sé que sos una persona con mucho espíritu de seguir progresando y aportando al país
lo cual me parece muy importante. Y sos diputada por una provincia que es un país dentro de otro país, aunque se representa el pueblo, en general los diputados representan al pueblo. Y en ese caso me refiero a la provincia de Buenos Aires, que yo digo siempre un país dentro de otro país. Pero creo que acá hay que lograr, a mi criterio, una postura igualitaria, con las mismas posibilidades, con los mismos espíritus ante la ley y también con la misma cantidad de oportunidades para que la gente que vive en los determinados lugares tenga un mayor bienestar. En este momento, inflación galopante, que tampoco nos podemos asustar porque viene de bastante tiempo. Del 83 a la fecha creo que venimos con problemas similares. Y después la enloquecida tarea de las candidaturas que desesperan, cuando primero habría que pensar en cuál es el proyecto que tenemos para el país y no preocuparnos en cómo somos candidatos o no somos candidatos. Yo creo que vos estás en esta postura, por eso me agrada mucho tu posición y creo que ese es el camino correcto que tenemos que transitar. Exactamente, yo creo que nosotros lo que tenemos que es abocarnos a nuestra tarea para lo que hemos sido electos. Hoy somos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, como decís vos, representamos a todo el país y este tiene que ser nuestro objetivo. La realidad es que el país vive de elección en elección, ya hoy se está pensando en quiénes son los candidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires, como vos decís, un país adentro de otro país, una provincia castigada permanentemente, un conurbano donde en el 1% del territorio argentino viven 13 millones de bonaerenses, que de alguna manera esto hace a lo que vos decís, o sea que no tiene la misma posibilidad la gente que nace en el conurbano. Esto de alguna manera, nosotros hemos presentado muchas propuestas en este sentido, creo que es importante muchas veces lo que propone José Luis, de qué manera potenciamos a otras provincias para que el territorio no esté concentrado de esta manera. ¿Cómo puede ser que en un 1% del territorio vivan 13 millones de personas hacinadas? Porque la realidad es que las condiciones en las que se vive en el conurbano son inhumanas. Pero creo que también en este sentido, esta cuestión de vivir en una permanente elección, como digo yo, en una permanente candidatura, en una permanente pensar, bueno, si el gobierno, si llamamos elecciones antes en cada provincia, cómo se hace, bueno, hace que cada uno esté concentrado en otra cosa, ¿no? Lo que tenemos que tener claro en qué tenemos que concentrarnos somos los que ocupamos cargo. Y en este sentido me parece que no hay muchos ejemplos. Pero sí me parece importante el hecho de que tanto la presencia de José Luis Esper como de Javier Milei, dentro del debate público, de Victoria Villarruel, la mía, ha torcido mucho el debate, porque creo que hoy la población está tan enojada con la política, con muchísima razón, que el debate forzosamente tiene que ir para otro lado. Y digo forzosamente porque es triste, ¿no? Porque como vos decís, desde el 83 que sufrimos inflación. Entonces, si seguimos repitiendo las mismas recetas, no tiene por qué venir un Mesías a decir que hay algo diferente para hacer. La política sabe que hay que hacer algo diferente, pero obviamente no se corre de su comodidad, ¿no es cierto? Porque este país es una máquina de cobrar impuestos a cambio de nada, porque yo creo que esa es la discusión de fondo en la Argentina. ¿Qué conseguimos a cambio de nuestros impuestos? ¿Qué consigue una persona en el privado que directamente cuando cobra es prácticamente robada por el impuesto a las ganancias y a su vez tiene que pagar la escuela de sus hijos, tiene que pagar un sistema de salud, tiene que pagar si puede seguridad y a la vez una pobreza creciente? No es que esa persona dice, bueno, yo pago tanta cantidad de impuestos, pero la verdad es que vivo en un contexto cada día mejor. Digo, el contexto es cada vez peor. Entonces, ni a la clase media, ni a los sectores más vulnerables, todas estas políticas que se vienen llevando adelante están ayudando. Entonces sí me parece que las personas, obviamente el argentino está mirando para otro lado, y hoy la política entera tiene que virar su discurso. Esto es lo que ha hecho el liberalismo. Digo que yo no soy una militante y digo desde afuera cuánto orgullo para ustedes que defienden hace tanto tiempo las mismas ideas, haber torcido después de tanto tiempo el debate público. A mí me parece un orgullo, un logro y una cuestión que ustedes, bueno, deben sentirse obviamente orgullosos porque todo lo que venga creo que va a ser distinto. Bueno, me parece
totalmente de acuerdo, te agradezco mucho. Y digo lo siguiente, Carolina, a veces me parece que nos mareamos un poco los políticos y aún cuando nos equivocamos no queremos decir que esto nos ocurrió. Y lo que acá tenemos que ser conscientes de que la verdad tiene que resplandecer y tiene que ser vigente. Y tener la humildad para reconocer que nos equivocamos, que no hicimos esto, no hicimos lo otro. Si todos entendiéramos esto, porque hay que reconocer además que los políticos no nos ven bien la gente. Por eso aparecen algunos que hablan solamente de economía y se olvidan de la educación, se olvidan de esto, se olvidan de lo otro. Fíjate vos, la educación. Yo te digo cuál es mi opinión al respecto. El otro día la prueba PISA de educación vio que Argentina ocupa el lugar 71, que solamente superamos a dos países de nuestra región como República Dominicana y Panamá, y 4 países africanos. Todos los demás países de Latinoamérica nos superan en esto. Y vos sabés, querida Carolina, que sin educación ninguna sociedad puede crecer ni desarrollarse. Yo creo que la inversión que se hace en hombres para instruirlo, para que aprenda, para que conozca, para que estudie, es invalorable, hasta mucho más que otras inversiones que de alguna manera se diluyen y no tienen la envergadura que todos pretendemos. Esta es mi opinión. Yo no sé qué opinás vos al respecto. Yo creo que la educación en Argentina es una enorme catástrofe y hay que decirlo con todas las letras. El otro día el gobierno propuso 1 hora más de clases y uno no debe caer tampoco en la crítica fácil porque era una de nuestras propuestas de campaña. Nosotros proponíamos 6 horas en la escuela primaria. Hoy sabemos que solamente 16 de cada 6 chicos salen sabiendo lo básico de matemática y lengua. Ni siquiera estamos hablando de historia, geografía. 16 chicos de cada 100 de 18 años salen sabiendo conocimientos básicos de matemática y lengua. Es una tragedia. Hay que abordarlo. Yo creo que personas como Baradel no pueden seguir influyendo de la manera que influyen en la educación de nuestros niños, porque creo que realmente no hay futuro, no es una cuestión. Yo recuerdo en un momento que el kirchnerismo hablaba mucho del delito en relación a la falta de oportunidades. Yo creo que hoy, aún si hubiera oportunidades, no hay quien las aproveche, porque la realidad es que tenemos una educación que no capacita a nadie. Cuando hubo otros años en que sí fue diferente. Yo te agradezco el adjetivo de joven, pero bueno, yo tengo 45 años y yo sí fui a la escuela pública y muchos se asustaron en ese momento cuando Macri dijo caer en la pública. Sí es caer en la pública, hay que decirlo con todas las letras y hay que defenderlo para hacer una escuela pública distinta. Tenemos que decir cuáles son las diferencias, tenemos que decir que hay secundarias donde hay 50 chicos que se turnan para usar la silla. Tenemos que decir que los chicos en la escuela pública están 3 horas sin hacer nada porque han faltado los profesores. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque si no lo decimos con todas las letras y no lo defendemos, no lo podemos modificar de ninguna manera. Esto es muy injusto, porque tampoco yo digo que la educación privada en Argentina sea una maravilla, pero sí nos garantiza que los niños tienen todos los días clases. Y esto está totalmente separado de la cuestión de la pandemia. La pandemia vino a desnudar una realidad que ya existía. Los niños en La Matanza tenían 1 o 2 días por semana clases sin pandemia, porque si no había paro de portero, había paro de docente, había paro del personal de no sé qué, siempre había una excusa para cerrar el colegio. Digo, era lo primero que se cerraba. Esto estaba invisibilizado, hoy lo podemos ver todos. Bueno, aprovechemos para modificarlo. Hagamos realmente un Consejo Federal de Educación que existe, pero no tiene prácticamente ninguna función. Estemos los representantes del pueblo, los diputados en ese Consejo Federal, que hemos sido electos, y no solamente los ministros de Educación, sino que participemos, que le demos participación a la sociedad civil, que digo que nos ha dado un ejemplo en toda esta cuestión de la pandemia, en toda esta cuestión de la prioridad. La política siempre ha ido por detrás, o sea, los padres se han organizado antes que la política para exigir el comienzo de clases,
pero no por una cuestión caprichosa, sino porque en el resto del mundo había clases, porque fue uno de los países donde más se cerraron las aulas, porque fue uno de los países donde más se está tardando en quitar el barbijo. Hoy recién en la provincia de Buenos Aires salió la resolución que sería optativo el barbijo. Aún así, una resolución diciendo que los niños son un vector importante de contagio y de alguna manera fomentando a seguir con su utilización, cuando el barbijo ha mostrado que en niños ha hecho realmente cuestiones que tienen que ver con la falta con el atraso en la cuestión no solamente de hablar, sino en la cuestión de socializar. Digo, está mostrado científicamente, escuchemos a las personas que saben, escuchemos a tantos docentes en tantas provincias que están gritando, por favor, hagamos una educación en serio, no puede ser que una secundaria se pueda hacer en 2 años o en 5 y sea lo mismo, no es lo mismo hacer 2 años que 5. Digo, tenemos un montón de cosas por delante, pero me parece que siempre hay que hablar con la verdad, con todas las letras y llamar a todos los actores, porque esto de ninguna manera puede ser de manera autoritaria. Tenemos que estar todos de acuerdo, tenemos que saber que la educación es prioridad y que no pueden ser los sindicalistas los que sigan manejando la educación en Argentina. Mira, querida Carolina, comparto las cosas que dijiste. Y yo decía hoy el primer punto, pero después digo 2 cosas más. Hay que tener un buen equipo, y lo cual no se funciona, creo que ya lo dije antes. Y en tercer lugar, tenés que el que conduce tiene que conocer en profundidad los distintos temas. Hasta te diría que además de educación y de salud y lo que hablamos recién, también tenemos que tener en cuenta la política internacional. Yo todos los programas lo digo, porque en un mundo globalizado y competitivo nosotros no podríamos estar en las condiciones que estamos. Tuvimos una buena actitud con respecto a lo que pasa en Rusia y lo que pasa. Creo que votó bien. Y lo otro que sostengo es que hay un instituto del Servicio Exterior de la Nación, del cual surgen mucha gente que después se convierten en embajadores a través de la carrera y que conocen bien los temas. Yo he tomado la postura clara y definitiva de que los diplomáticos de carrera tienen que ser los que representen al país en los distintos lugares del mundo. Yo no sé qué opinás vos al respecto. Yo concuerdo absolutamente, creo que hay personas muy bien preparadas para representarnos en distintos países en la Cancillería, y creo que en Argentina, y en esto vos has gobernado una provincia, así que tenés experiencia, de cómo se ha ido de alguna manera defenestrando la carrera administrativa, no solamente en política internacional, digo, en todos los ministerios. Hay tantos cargos políticos que las personas de planta permanente que merecerían tal vez una dirección y concursar para esa dirección, están enseñándole la tarea a personas que no han hecho más que militar, o sea que no tenemos especialistas en los ministerios. Esto que decís vos, rodearnos de personas que sepan. En seguridad, yo trabajé en un ministerio de seguridad mucho antes de dedicarme a la política, y creo que fue uno de los últimos concursos que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Se abría el 911 en el 2004 y Arlanian llamó a concurso para ocupar esos cargos que no había, no existía el 911, y ahí es donde yo ingreso al Ministerio de Seguridad. Después me tocó por mi profesión, porque soy licenciada en Trabajo Social, trabajar en la parte de recursos humanos. Y ahí es donde vi claramente que nadie, absolutamente nadie, respeta el expertise, respeta la capacitación, sino que todo cargo es ocupado por una persona nombrada por la política. Un ministro llega y tiene que ocupar en seguridad, por ejemplo, 200 cargos. Muchos terminan llamando a los amigos del secundario. ¿Qué saben de política criminal los amigos del secundario del ministro de Seguridad? Digo esto como un ejemplo. Entonces yo creo en la reducción de cargos, creo en la carrera administrativa, creo que hay gente capacitada, que no podemos hablar del empleo público en general, porque hay empleados públicos que realmente hacen honor a la carrera administrativa y que son ellos los que deberían ocupar un cargo. Un ministro, en mi opinión, debería rodearse, por supuesto, de 5 asesores de su confianza y de secretarios, obviamente con expertise en cada temática, teniendo desde ya muchísimos menos ministerios. Y no hablo solamente de nación, hablo de cada provincia, hablo de cada municipio, cómo se multiplica el trabajo estatal para al final de cuentas terminar dando un servicio muy malo a la población.
En este sentido creo que tenemos mucho para modificar y básicamente es cumplir la ley, porque todo esto está en la ley. Lo que pasa es que nos salteamos la ley y ese es el gran problema. La carrera administrativa es exigente, cada ley provincial también es exigente en cuanto a las sanciones, pero evidentemente los sindicatos han hecho tanta fuerza en contra de un Estado eficiente que creo que ahí hay un enorme problema, pero no creo que sea inalcanzable resolverlo. Creo que es una cuestión de decisión política que tiene que llegar al Ejecutivo una persona con un pensamiento parecido a nosotros para rodearse obviamente de las mejores personas en un país con problemas estructurales tan graves a resolver. Pero totalmente de acuerdo. ¿Y ustedes cuándo calcular que van a tratar lo que aprobó el Senado, pero sin que el presidente de la Corte o un miembro de la Corte sea el que presida el Consejo de la Magistratura, cuyo número o integrantes se cambió varias veces? Cuando la Constitución en el artículo 114 habla de equilibrio, no ha habido equilibrio lamentable. No. Ahora aprobó el Senado, va a diputados. ¿Cuál es tu opinión? ¿Podrán tener el número para modificar o porque creo que diputados o alguna gente en diputados pretende que la gente de la Corte presida ese Consejo? Sí, nosotros creemos en un equilibrio obviamente mayor del que ha existido y nos parece que obviamente mientras más independiente sea el Consejo de la Magistratura de la política, una mejor justicia vamos a tener. Ahora bien, el problema sigue siendo el mismo que yo te decía al principio. Yo creo que el oficialismo no tiene número para absolutamente nada. Entonces, como no pretende hoy mostrar esta debilidad, pero mismo por las peleas que tienen ahí adentro, no es una cuestión de la oposición. No quiere el oficialismo mostrar esta debilidad en diputados, ya se ha mostrado esta debilidad en la votación del FMI cuando se han partido como bloque. Digo, acá hay más pelea política que realmente una voluntad de darle una mayor institucionalidad a la justicia y al país en general. Me parece que ahí es donde tenemos que tener prioridades distintas y no está mal mostrar debilidad, no está mal mostrar que hay un bloque que piensa diferente. Yo no lo considero sinónimo de debilidad. Evidentemente en el kirchnerismo sí se considera un sinónimo de debilidad y se considera obviamente un requisito la obediencia debida. A mí me parece que es realmente fortalecedor para la democracia que puedan haber voces diferentes en un solo bloque y creo que el Consejo de la Magistratura es algo que tenemos que debatir. Hay cuestiones que son urgentes y hay cuestiones que son importantes y no se está abriendo el Congreso para ninguna de las dos cuestiones. Esta es la realidad de los diputados. No está en nuestro poder. Yo, si estuviera en mi poder, la verdad es que debatiría por lo menos cada 15 días, en vez de después de hacer una sesión de 24 horas inhumana para cualquiera, donde la mayoría obviamente vamos a descansar un rato, donde hay diputados que se quedan hablando solos. A mí me parece que no tiene una lógica. Yo prefiero una sesión donde podamos debatir en profundidad el Consejo de la Magistratura, boleta única, derogación de la ley de alquileres, que nos pongamos 3 proyectos que realmente de cara a la sociedad den alguna solución y no una sesión maratónica donde nos estemos chicaneando como pasa hoy con pavadas, esa es la verdad. Se nos fue el tiempo, pero te digo lo siguiente. Yo pienso, te agradezco mucho, pero digo lo siguiente. Creo que ha llegado el momento que tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que acordar y tenemos que ser generosos en las actitudes que asumamos, conociendo en profundidad los temas. Creo que esa va a ser la gran, mejor dicho, el avance fundamental que va a tener nuestro querido país que viene de tumbo en tumbo. Y no podemos echar la culpa a uno solamente. Yo también me hago responsable de los errores que cometí. Te agradezco mucho, Carolina. Un placer enorme. Hablamos y seguimos conversando por televisión para todo el país, como es este medio, o personalmente para evaluar, analizar y creer y buscar el mejor de los caminos que el país se merece. Te agradezco muchísimo, un cariño muy especial. Un beso enorme. Adiós. Beso para vos también. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice, llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba él. Decime que tenía la app Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En estas conclusiones, además de agradecer a Carolina su presencia en el programa, se me ha ido totalmente el tiempo. Entonces lo que me queda por decir es que tiene que empezar definitivamente el momento en el cual se debatan los temas. Que no haya hijos y entenados, donde se convoca a determinados sectores que pueden ser afines o pueden ser de alguna manera obsecuentes, y no aquellos que dicen las cosas como las ven, con total sinceridad y sin temor a que lo que dice, aunque no sea lo acertado, porque podemos equivocarnos, pueda debatirse con amplitud, con generosidad y con espíritu patriótico. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, con el doctor Daniel Montamán.